Nacido el 12 de octubre de 1954 en Durango, México, José Guadalupe Esparza llegó al mundo en un entorno donde la música no era un lujo, sino una forma de vida cotidiana. Creció en una familia numerosa, rodeado de voces, conversaciones sencillas y el inconfundible sonido de los corridos que resonaban en los barrios populares. Su infancia estuvo marcada por la humildad, casas modestas, calles polvorientas y largas jornadas donde cada miembro de la familia debía aportar algo para salir adelante. Sin embargo, desde muy temprana edad, José mostró algo que lo hacía distinto. Una sensibilidad musical casi intuitiva, capaz de transformarlo todo. Los primeros recuerdos que él mismo ha contado en entrevistas están llenos de imágenes cálidas. Su madre cantando mientras hacía las tareas del hogar, un viejo radio que apenas funcionaba, y él, sentado en una esquina, intentando imitar las melodías que escuchaba. No tenía formación profesional ni instrumentos costosos. Tenía, en cambio, una voz poderosa y un oído privilegiado que lo impulsaban a explorar. A los 6 o 7 años, ya podía reproducir armonías complejas, sin saber leer una sola nota de música. La escuela para José no fue un lugar brillante ni destacado, no por falta de talento, sino porque la pasión por el canto siempre ocupó el primer lugar. Mientras otros niños corrían o jugaban, él prefería quedarse quieto, escuchando, absorbiendo los sonidos que lo rodeaban. Fue durante esos años que empezó a descubrir que su timbre vocal tenía una particularidad: fuerza y melancolía en partes iguales. Esa mezcla sería, con el tiempo, su sello inconfundible. La adolescencia trajo consigo los primeros escenarios improvisados, fiestas familiares, reuniones del barrio, serenatas que ofrecía sin pedir nada a cambio, excepto la oportunidad de cantar. En aquel entonces, nadie imaginaba que ese muchacho tímido pero decidido llegaría a convertirse en una de las voces más legendarias de la música mexicana. Sin embargo, quienes lo conocían bien ya intuían que su camino no sería común. A pesar de las dificultades económicas, la música siempre encontró espacio en su vida. Reunió monedas, trabajó en pequeños oficios y finalmente compró su primera guitarra usada, un instrumento desgastado cuyo sonido metálico le sirvió de maestro durante años. Con ella comenzó a componer sus primeras letras, muchas inspiradas en su propia realidad. El esfuerzo de sus padres, el amor por su tierra, los sueños que parecían demasiado grandes para un joven sin recursos. Su carácter reservado contrastaba con la fuerza de su voz. José Guadalupe Esparza era, desde muy joven, un artista sin saberlo. No buscaba la fama, ni el reconocimiento, ni siquiera imaginaba escenarios multitudinarios. Todo comenzó como una necesidad profunda: cantar para entender su mundo, cantar para sobrevivir emocionalmente, cantar porque su alma no podía hacer otra cosa. El cambio decisivo llegó cuando, siendo todavía muy joven, su familia se mudó a Monterrey, una ciudad con mayores oportunidades y un movimiento musical más dinámico. Allí encontró un ambiente donde la música norteña y las agrupaciones regionales florecían. Ese traslado, que para muchos habría sido simplemente un cambio geográfico, para José significó un renacimiento artístico. Monterrey sería, años más tarde, el lugar donde su destino daría un giro irreversible. Antes de pensar en formar una agrupación o grabar un disco, José vivió años de trabajo duro. Combinaba empleos modestos con noches enteras afinando su voz. Esa disciplina silenciosa moldeó al artista que el mundo conocería después. Un hombre que no dependía de técnicas académicas, sino de autenticidad y emoción pura. Así se forjó José Guadalupe Esparza. Entre la pobreza, la perseverancia, la sensibilidad y un talento natural que parecía demasiado grande para el lugar en el que nació. Su historia temprana no es solo la de un niño con un sueño, es la de alguien destinado a transformar la música regional mexicana con un estilo único, inconfundible y profundamente humano. La llegada de José Guadalupe Esparza a Monterrey no solo marcó un cambio geográfico, sino el inicio de una transformación artística que nadie en su entorno pudo prever. En esa ciudad vibrante, donde convivían sonidos norteños,
música regional y un creciente movimiento de agrupaciones juveniles. José encontró el escenario ideal para pulir su talento. Fue allí donde comenzó a presentarse en pequeños eventos comunitarios, bares locales y fiestas privadas, ganándose poco a poco la atención del público por su voz potente y su estilo inconfundible. A finales de los años 70, cuando México vivía una época de efervescencia cultural, José decidió dar un paso crucial: formar su propia agrupación musical. Así nació Bronco, un proyecto que inicialmente fue pequeño, casi improvisado, pero que rápidamente tomó forma gracias a la disciplina del joven cantante y a la conexión natural que establecía con la gente. Lo que empezó como un simple sueño de unos cuantos músicos locales pronto se convertiría en un fenómeno continental. El estilo de Bronco era distinto. Mientras otras agrupaciones seguían fórmulas tradicionales, José Guadalupe Esparza apostó por una mezcla innovadora. Un sonido norteño moderno, acompañado de letras cargadas de emoción, romanticismo y vivencias cotidianas. Su objetivo no era competir, sino contar historias reales, profundas, que la gente pudiera sentir como propias. Ese enfoque emocional se convirtió en la esencia del grupo y, con el tiempo, en la clave de su éxito masivo. La voz de José, poderosa pero al mismo tiempo melancólica, se transformó en el sello distintivo de la agrupación. Canciones como Con zapatos de tacón, Que no quede huella, Dos mujeres, Un camino y Adoro no solo definieron la identidad de Bronco, sino también una nueva era dentro de la música regional mexicana. Su estilo rompió fronteras, conquistó estaciones de radio, programas de televisión y escenarios que hasta entonces parecían inaccesibles para un grupo de provincia. Durante la década de los 80 y principios de los 90, el éxito de Bronco creció a un ritmo vertiginoso. José no solo era la voz principal, sino también el compositor detrás de la mayoría de los éxitos. Sus letras, llenas de metáforas sencillas pero poderosas, conectaban profundamente con el público. Hablaban de amores perdidos, sacrificios, sueños que se escapan entre los dedos, y también de la fuerza necesaria para continuar adelante. Esa autenticidad permitió que millones de personas se identificaran con su música. El punto culminante llegó cuando Bronco se convirtió en un fenómeno televisivo. La telenovela Dos mujeres, Un camino, protagonizada por grandes figuras del entretenimiento, incluyó a la agrupación como parte esencial de la historia. José Guadalupe Esparza pasó de ser un cantante respetado a un ícono popular reconocido en todo el continente. La música, la televisión y la cultura popular se unieron alrededor de su figura, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes de México. A pesar de la fama, la imagen de José siempre se mantuvo cercana, humilde y auténtica. Nunca adoptó poses de estrella ni buscó escándalos. Su misión era clara: seguir cantando y componiendo desde el corazón. Esa actitud le permitió ganarse el cariño del público durante décadas, incluso cuando la industria musical comenzó a cambiar y nuevas tendencias amenazaban con desplazar a los artistas tradicionales. Con el paso del tiempo, Bronco enfrentó separaciones, transformaciones y desafíos internos. Sin embargo, José Guadalupe Esparza permaneció como el pilar fundamental de la agrupación. Su voz, su estilo y su liderazgo fueron los elementos que permitieron al grupo reinventarse sin perder esencia. Grabó nuevos discos, realizó giras internacionales y colaboró con artistas de distintas generaciones, demostrando que su legado no era estático, sino un fenómeno vivo que seguía evolucionando. Hoy, su contribución a la música regional mexicana es incuestionable. Su carrera representa no solo una trayectoria llena de éxitos, sino también un testimonio de perseverancia, disciplina y autenticidad. José Guadalupe Esparza no se convirtió en leyenda por casualidad. Se construyó a sí mismo con esfuerzo, y su música sigue resonando en millones de corazones, en México, Estados Unidos, Centroamérica y más allá. Detrás del artista imponente, del ícono de la música regional mexicana y del líder de una de las agrupaciones más importantes del continente,
siempre existió un hombre profundamente familiar. José Guadalupe Esparza jamás ocultó que, para él, la verdadera fortaleza no venía del escenario ni de los aplausos, sino del hogar. Su vida personal, aunque discreta, ha estado llena de momentos que moldearon su carácter y que influyeron directamente en su forma de escribir, cantar y sentir. Desde joven, José entendió que el amor podía convertirse tanto en su refugio como en su mayor inspiración. Su personalidad reservada hacía que se mostrara prudente con su vida privada, pero las personas más cercanas a él conocían su sensibilidad y la importancia que daba a las relaciones humanas. Él no era un hombre de escándalos, sino de vínculos profundos, de compromisos duraderos y de lealtades que trascendían el tiempo. Su matrimonio con Marta Benavides marcó una etapa crucial en su vida. Con ella formó una familia sólida, sencilla y cálida, lejos del bullicio mediático. La pareja tuvo varios hijos, entre ellos René y José Adán Esparza, quienes más adelante seguirían los pasos de su padre en la música. José siempre habló de sus hijos con un orgullo especial, como si cada logro de ellos confirmara que su legado no solo estaba en los escenarios, sino también dentro de su propio hogar. La relación con sus hijos no fue solo afectiva, sino también profesional. A lo largo de los años, José los invitó a formar parte de proyectos musicales, compartir escenarios y aprender los secretos de la industria. Para él, la música era un puente que unía generaciones y fortalecía los lazos familiares. Ver a sus hijos cantar, componer o acompañarlo en giras significaba una continuidad emocional y artística que valoraba profundamente. Como todo artista con una carrera extensa y demandante, José debió enfrentar desafíos en su vida matrimonial y familiar. Largas giras, cambios constantes, presiones mediáticas y exigencias laborales pusieron a prueba su resistencia emocional. Sin embargo, él siempre procuró mantener una imagen de estabilidad, afirmando en más de una ocasión que la familia era su ancla y su brújula en momentos de desgaste. El amor para José no era un concepto abstracto, sino una fuerza vital. Una buena parte de sus letras más emblemáticas nacieron de experiencias propias, ilusiones juveniles, dudas, pérdidas, reconciliaciones y desafíos internos que solo el tiempo logra madurar. Las canciones románticas de Bronco no surgían únicamente de la creatividad artística, sino de vivencias personales que él transformaba en poesía musical. Por eso su público conectó con él de manera tan profunda. Cada canción parecía contar una historia real, vivida, sentida. La paternidad también lo marcó de formas sutiles pero poderosas. José fue un padre presente, cariñoso y exigente, convencido de que la disciplina y el respeto eran fundamentales para formar personas íntegras. A pesar de la fama, los Esparza crecieron en un ambiente relativamente normal, aprendiendo a valorar el esfuerzo y a entender que el éxito no se construye de la noche a la mañana. Esa visión familiar fortaleció la unión entre ellos y preparó a la nueva generación para enfrentar la industria musical con responsabilidad. En cuanto a su vida sentimental, José Guadalupe Esparza mantuvo una imagen discreta, alejada de controversias. No obstante, como cualquier ser humano, atravesó momentos de crisis, decisiones difíciles y cambios inevitables. Las rupturas afectivas, los duelos emocionales y las etapas de reconstrucción también impactaron su música de manera visible. Muchas letras que parecían simples historias de ficción estaban inspiradas en episodios íntimos que él transformó en melodías memorables. Con el paso de los años, José aprendió a valorar la madurez emocional, la tranquilidad y la importancia de rodearse de personas sinceras. Sus relaciones, tanto familiares como sentimentales, influyeron profundamente en la forma en que veía la vida, en su manera de escribir y en la sensibilidad que lo distinguió sobre el escenario. Hoy, su familia sigue siendo uno de los pilares fundamentales de su identidad. Es allí donde encuentra calma, estabilidad y un sentido profundo de pertenencia. A pesar de la fama, del éxito y de los miles de seguidores que celebran su música, José Guadalupe Esparza
se reconoce a sí mismo, ante todo, como un hombre de hogar, un padre, un compañero de vida y un ser humano que siempre luchó por mantener sus raíces firmes, incluso en medio del torbellino de la industria musical. Durante décadas, la figura de José Guadalupe Esparza estuvo rodeada de rumores, interpretaciones y teorías que surgieron tanto de su vida personal como de su carrera. No se trataba de escándalos, sino de un misterio emocional que los fans percibían en cada una de sus canciones. Una melancolía profunda, una herida silenciosa, una verdad que él nunca había expresado con claridad. Con el paso del tiempo, esa percepción se volvió una especie de pregunta colectiva. ¿De dónde venía tanta sensibilidad, tanto dolor y tanta honestidad en sus letras? A lo largo de su carrera, José siempre respondió con discreción. Decía que la inspiración venía de la vida, de las experiencias humanas, sin entrar en detalles. Sin embargo, quienes analizaban su trayectoria, su voz y su forma de cantar sabían que había algo más, una confesión no dicha, una lucha interna que había acompañado su camino desde la juventud. Fue recién a sus 71 años, con la serenidad que solo otorga el tiempo, y después de una vida llena de etapas, éxitos, pérdidas y renacimientos, cuando decidió romper el silencio. En una entrevista íntima, sincera y sorprendentemente emotiva, José Guadalupe Esparza finalmente admitió lo que muchos sospechaban desde hacía años. Su carrera estuvo marcada por una profunda inseguridad personal, una batalla constante con su propia sensibilidad y un miedo silencioso a no ser suficiente, incluso en los momentos de mayor fama. Confesó que durante décadas cargó con una duda interna que lo acompañaba en cada escenario. Aunque para el mundo era un ícono, para él mismo a veces solo era el muchacho humilde de Durango tratando de no defraudar a nadie. Esa mezcla de grandeza exterior y fragilidad interna fue, según él, la verdadera fuente de su arte. Lo que el público interpretaba como pasión, nostalgia y dolor en sus canciones era, en realidad, un reflejo fiel de sus propias luchas emocionales. Esta revelación no solo sorprendió, sino que también conmovió profundamente a sus seguidores. Durante años, muchos creyeron que su intensidad vocal provenía exclusivamente de historias ajenas, experiencias colectivas o ficciones musicales. Pero ahora, por primera vez, José reconocía que su obra más emblemática nació de un sentimiento muy personal. El peso de no sentirse digno del éxito, del amor y de las expectativas que el público depositó en él. Lo que admitió no fue una debilidad, sino una verdad humana que había escondido por miedo a ser incomprendido. Contó que incluso en los momentos más gloriosos, cuando Bronco llenaba estadios y la televisión lo convertía en figura continental, él tenía noches de duda, silencios profundos y preguntas que lo atormentaban. Estaba haciendo lo correcto. Estaba cumpliendo con su gente. La música que escribía realmente estaba a la altura de lo que la gente sentía por él. La confesión también incluyó una reflexión sobre el paso del tiempo. A sus 71 años, José dijo que por fin había aprendido a verse con cariño, sin juzgarse con tanta dureza. Admitió que la presión interna que cargó durante décadas fue también su combustible creativo, pero que ahora, en esta etapa de su vida, eligió vivir desde la gratitud y la calma, no desde el miedo o la exigencia. Su revelación tuvo un impacto tremendo porque, más allá de la figura pública, mostró al ser humano vulnerable, sensible, honesto, capaz de aceptar su historia sin máscaras. Confirmó que muchas de sus letras fueron confesiones disfrazadas, pequeños fragmentos de su alma convertidos en música. Reveló que cada canción dolorosa, cada metáfora, cada interpretación dramática, tenía una raíz emocional real. Lo que todos sospechábamos, que su arte venía de un universo interno complejo y profundamente sensible, finalmente quedó confirmado. Y en lugar de disminuir su grandeza, la multiplicó, porque un artista que se atreve a revelar sus heridas es un artista que trasciende. Hoy, esa confesión forma parte inseparable de su legado.
A sus 71 años, José Guadalupe Esparza no solo es una leyenda de la música regional mexicana, es también un símbolo de autenticidad, un hombre que encontró en la sinceridad tardía la libertad que quizás siempre buscó.